Bienvenidos a La Fe que Heredamos. En esta quinta entrega vamos a tocar un tema distinto al de las 4 previas, porque aquí veremos una doctrina pentecostal que no es propiamente heredada de siglos anteriores, sino que uno podría decir es constitutiva de su propio surgimiento como cuerpo de creyentes distinto de otras tradiciones evangélicas. Esta doctrina fundamental para el movimiento no ha estado libre de discusiones, tanto desde quienes lo observaron desde un inicio, como dentro mismo. Me refiero a la doctrina del bautismo del Espíritu Santo. Sin entrar en complejidades de otro tipo, respecto a si se llama más bien bautismo en el Espíritu Santo o con el Espíritu Santo, nos vamos a mantener de manera convencional en este nombre. Por lo tanto, en lo sucesivo presentaremos sus rasgos generales y la forma específica que tomó en la tradición pentecostal chilena. Aunque la expresión bautismo en el Espíritu Santo está en la Biblia, no ha sido interpretada de la misma manera en la historia del cristianismo. Partamos pues con un perfil general de la situación. Lo que los pentecostales suelen llamar con ese nombre puede definirse como una experiencia espiritual posterior a la salvación, cuya evidencia consiste en la manifestación de dones espirituales como los descritos en el libro de Primera de Corintios capítulo 12. En esta breve fórmula se encierran varios problemas. ¿Es una experiencia? ¿Es una experiencia vigente? ¿Es correcto el nombre que se le da? ¿Ocurre de manera posterior o conjunta a la salvación? ¿Qué dones son su evidencia? Iniciemos el recorrido con un primer punto sobre su origen. La interpretación pentecostal del bautismo del Espíritu puede rastrear sus antecedentes inmediatos a las discusiones que había en medio del famoso movimiento de santidad del siglo XIX que tuvo lugar en Estados Unidos, el cual tenía un importante componente metodista. ¿Qué significa esto? Que se sustentaba en la teología wesleyana, que enseñaba que el creyente no solo debía ser justificado, sino también santificado, aspirante a la perfección espiritual. Así entonces, se ponía un gran énfasis en que, posterior a la justificación por la fe, debía venir la santificación. Una es la que se conoce como primera bendición y la otra es la que se conoce como segunda bendición. En este esquema es que empieza a aparecer la pregunta sobre el bautismo del Espíritu y los dones. ¿Es una tercera bendición o es equivalente a la segunda? Y por tanto, bautismo del Espíritu es santificación. Así es como surge la discusión sobre esta doctrina que dio origen a los pentecostales. No obstante, hay una serie de aspectos que fueron y son polémicos hasta hoy. Un segundo punto, y que pertenece a un arco protestante general, es el de la discusión histórica. Los pentecostales dicen que los dones continúan. A esto se le llama continuismo. Pero, ¿es así realmente? Tanto en sus días como hasta el presente, ha existido una postura conocida como cesacionismo y que ha rechazado la existencia de los dones espirituales después de la Iglesia Apostólica, porque sostiene que cesaron. Como producto de esto, con el tiempo han aparecido diversos autores que buscan mostrar cómo los dones se mantuvieron en el tiempo a fin de intentar sostener que no serían una anomalía reciente luego de más de 18 siglos de ausencia. Un ejemplo actual de esta polémica tuvo lugar el año 2013, cuando el pastor estadounidense John MacArthur publicó el incendiario libro Fuego Extraño, atacando a los pentecostales carismáticos y similares, y para defender el cesacionismo. Esto suscitó la aparición de libros de réplica como Fuego Santo del reformado continuista Robert Kendall
y Jugar con Fuego Santo del carismático Michael Brown. Un tercer punto es la discusión teológica en general. Más allá de si ha ocurrido intermitentemente o no, ¿puede decirse que existe una experiencia como la descrita en esos términos? De acuerdo a un punto de vista tradicional, el bautismo del Espíritu Santo viene con la regeneración, es decir, no son separables, y en esta interpretación, el bautismo del Espíritu no es una experiencia espiritual sobrenatural como la que enseñan los pentecostales. Por lo tanto, es en este punto donde se produjo la ruptura, porque los pentecostales cambiaron en dos cosas. Primero, enseñaron que el bautismo del Espíritu era posterior a la salvación, y segundo, enseñaron que además es una experiencia espiritual y carismática. Este doble cambio es decisivo. Ahora bien, esto abrió un flanco interno, lo que nos lleva a un cuarto punto, y que es la discusión semántica. Decíamos que los pentecostales enseñan que hay una segunda experiencia espiritual, pero ¿corresponde llamarla bautismo del Espíritu Santo? Hay quienes argumentan que no es correcto, puesto que corresponde precisamente a lo que ocurre en la regeneración, y por eso, aun siendo pentecostales, prefieren denominar a esta experiencia como llenura. Por ejemplo, siguen creyendo en la segunda experiencia, pero con otro nombre. Un quinto punto, y que también ocurre al interior del pentecostalismo, es la discusión sobre cuál es la evidencia de esta experiencia a la que se llama bautismo del Espíritu. En la tradición estadounidense, la postura habitual es que la evidencia física inicial de esta experiencia es el hablar en lenguas extrañas, tal como se describe en Hechos capítulo 2. Sin embargo, esa no es una postura que sigan todos, y de hecho, el caso chileno es singular, como veremos ahora. En términos generales, en el pentecostalismo chileno resuenan todos estos temas desde el principio. No debe olvidarse que Willis Huber y quienes lo acompañaban leían literatura procedente de los diversos movimientos espirituales de la época. Willis Huber incluso traducía documentos de revistas pentecostales estadounidenses para publicarlos en español. Con el paso de los años y la fragmentación sucesiva de las iglesias chilenas, fueron apareciendo distintas posturas, al punto que hoy pueden encontrarse varios matices. No obstante, si nos remitimos a los elementos distintivos del caso chileno en sus inicios, pueden mencionarse al menos dos. El primero es que la discusión sobre si el bautismo del Espíritu es segunda o tercera bendición no apareció al menos visiblemente en Chile. Había ambas posturas, pero no se discutían. Voy a dar algunos ejemplos. En una revista Chile Evangélico de noviembre de 1909, un autor indica lo siguiente, abro comillas: habiendo visto que hasta aquel entonces habíamos comprendido en muy poca parte cuál era la voluntad de Dios, nos habíamos conformado con ser nosotros salvados sin importarnos que medio pueblo se estuviera ahogando. Pudiendo nosotros, y no solo pudiendo, sino siendo nuestro deber tirarle un salvavidas, llegamos a comprender que debíamos buscar una perfección en nuestra vida cristiana para elevarnos nosotros y poder elevar a los demás. He aquí, hermanos, lo que nos impulsó a buscar poder de lo alto. Cierre comillas. O sea, buscar una perfección en nuestra vida cristiana y buscar poder de lo alto eran una y la misma cosa. Como lo explicó alguien alguna vez, la santidad es poder. De tal suerte, en esta postura, el bautismo es la segunda bendición. Por contraparte, por ejemplo, a Willis Huber en su libro se le lee diciendo que se maravillaba de que un folleto de sus días hablara, abro comillas, de un bautismo claro y definitivo con el Espíritu Santo y fuego, como cosa adicional a la justificación y la santificación,
cosas que hasta entonces creíamos que comprendían el total de la experiencia cristiana. Cierre comillas. Pareciera que aquí Willis Huber tiene en mente al bautismo como una tercera bendición que viene luego de la justificación y de la santificación. En su libro también hay ocasiones en las que podría pensarse que entienda el bautismo como la segunda bendición. En realidad, parece que a nadie le preocupaba realmente discutir estas materias secundarias, porque lo que se quería era tener la experiencia. Un segundo elemento es más notorio porque muestra cómo el pentecostalismo chileno se diferenció de la tradición estadounidense. Esta última enseña desde el principio que la evidencia del bautismo del Espíritu es indefectiblemente el hablar en lenguas. Por contraparte, los chilenos no afirmaban esta doctrina. Lo que enseñaban era que el bautismo del Espíritu podía tener varias evidencias y no una sola. Evidentemente, esto no quiere decir que eso les fuera indiferente. Creían en la manifestación de lenguas y le daban gran importancia. El punto es que eso no significó que fuera para ellos la única e indiscutible evidencia. Esto puede encontrarse en las revistas, artículos de fe y otros documentos. Por lo general, las iglesias chilenas que manifiestan expresamente esta postura estadounidense es porque han tenido algún tipo de influencia externa de parte del pentecostalismo de ese país o de alguna denominación de otra latitud que crea lo mismo. Un ejemplo de la postura chilena de los primeros días puede verse con toda claridad en que cuando los dos grupos de Santiago se independizaron de la Iglesia Metodista Episcopal, se le hizo llegar una comunicación al pastor Huber en Valparaíso, en la cual se decía que esta medida se tomaba entre otras razones porque se rechaza, abro comillas, la verdad del bautismo pentecostal con manifestaciones de diversidad de dones, ya sean estos dones de lenguas, sanidades, interpretación, etc. Del propio pastor Huber se dice que habría mostrado lejanía a la idea de que solo el hablar en lenguas fuera evidencia del bautismo del Espíritu. Tal fue precisamente la impresión del fundador de la Alianza Cristiana y Misionera, A.B. Simpson, en su paso por Chile en 1910. Evidentemente, con más de 100 años de vida, el movimiento en Chile ha ido cambiando. Ha sido objeto de diversas críticas externas y también internas. Unas cuantas de ellas están debidamente justificadas por los diversos excesos. Así las cosas, y en términos generales, pueden encontrarse dos extremos. Miembros de iglesias pentecostales que ya no creen en la experiencia pentecostal y otros que convierten a esta experiencia en el centro de su existencia, o como podría llamárseles, espiritusantistas. Sobre esto, ver el primer link adjunto en la descripción del video. Quienes quedan en una situación más dificultosa son los de una tercera posición, que creen en la experiencia y sin absolutizarla. Así, en su dimensión práctica, también esta doctrina genera discusiones de tono pastoral, como por ejemplo, cuál es su finalidad, si simplemente el gozo del creyente, o como se dice, el ganar almas, o también cómo deben gobernarse los dones espirituales en medio de la congregación, entre tanto más. Todo lo dicho hasta ahora permite tener un panorama más claro sobre la situación de esta doctrina y su carácter imprescindible para el pentecostalismo. No obstante, la cuestión crucial tiene que ver no con cuáles son los matices de la doctrina, sino con el hecho de que es la vivencia de esta experiencia la que dio origen al movimiento. Sin la experiencia de lo que se ha llamado bautismo del Espíritu, sea ese su nombre o no, sea segunda o tercera bendición, sea como sea, sin esa experiencia, el pentecostalismo no existiría. O para decirlo
En otros términos, es por esta experiencia que el movimiento tiene lugar propio entre otras tradiciones del cristianismo. Sin ella, no tiene razón de ser.